Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. El tema de hoy es la respuesta del pueblo a una protesta divina. La respuesta del pueblo a una protesta divina. Y vamos a leer solamente para tomar como base de partida este mensaje. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos, ¿qué? Amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hoy vamos a darle una lectura a varios pasajes del libro de Malaquías. Malaquías es el último de los profetas que escribió, y hubo 400 años de silencio desde que Malaquías escribió hasta la presentación de Juan el Bautista. Y leyendo los 4 capítulos del libro de Malaquías, encontré una frase que me llamó mucho la atención y que se repite 7 veces en todo el libro. 7 veces, y me llamó mucho la atención, y quiero que le pongamos la debida atención a esto. ¿Sabe cuál es esa palabra? ¿En qué? Que se repite 7 veces. Fíjese que en el libro de Malaquías, cuando uno lo lee, se da cuenta de una situación bien peculiar. Y es que en el libro puede uno ver a un Dios que se siente desilusionado por la actitud de su pueblo. Pero también vemos a un pueblo que se siente desilusionado porque Dios no actúa como ellos quieren. Y eso me llamó mucho la atención. Y cuando uno ve en la palabra que Dios es un Dios que les exige algunas cosas a sus hijos, Él tiene la razón de exigirnos, ¿no? Como nosotros los padres, cuando están nuestros hijos bajo nuestra cobertura, tenemos todo el derecho de exigirles algo a nuestros hijos. Principalmente que se porten bien. Ahora, Dios es un Dios que a sus hijos que Él ha redimido también les exige algo, porque tiene todo el derecho de hacerlo. A veces lo que pasa es que nosotros altercamos a veces con Dios, porque no nos parece a veces la forma en que actúa Dios, porque siempre queremos acomodar a Dios a nuestra manera. No sé si a usted le pasa eso, pero siempre nos pasa eso. Dios deja a una nación con todas las instrucciones para que le vaya bien. Dios le deja instrucciones al pueblo para que les sirva de corazón, para que ellos sea una nación que pueda elevar una verdadera alabanza y adoración al Creador, para que esa adoración sea genuina, que sea de todo corazón y que sea siempre una adoración fresca. Fresca. No sé a cuántos les gusta la comida recalentada, pero de 8 días. ¿A usted cree que vamos a agradar a Dios con adoración recalentada? Dios siempre quiere una adoración fresca. La adoración que usted le rindió al Señor ayer, perdone, ya pasó. Hoy es el día que nosotros debemos de presentarnos delante del Señor con una adoración fresca, pero también con una adoración placentera, que sintamos nosotros
placer cuando adoramos a Dios. Y también que Dios se sienta complacido con lo que su pueblo hace. ¿A causa de qué debemos de presentarle a Dios una adoración genuina? ¿Sabe como consecuencia de qué? Del amor de Él para nosotros. Entonces nosotros le vamos a corresponder con Él, con nuestras actitudes. Malaquías nos presenta un pueblo cansado, un pueblo que está aburrido, un pueblo que está desconsolado y que le está sirviendo a Dios por inercia, que le está sirviendo a Dios porque de plano hay que hacerlo, que adora a Dios y le presenta sacrificios porque de plano en la ley Dios dejó establecido que se les sirviera así. La intención de mostrarnos esto, el Señor a la iglesia, Palabra en Acción, y para todos los que me escuchan, es para que nosotros no tengamos la misma actitud que tuvo el pueblo en el tiempo de Malaquías. Fíjese que esta generación del tiempo de Malaquías debían de estar con su corazón muy agradecido, porque ellos habían sido llevados 70 años en cautiverio a Babilonia, y ahora el templo ya está restaurado, el lugar de adoración está, hermanos, completo, y ahora ellos pueden ofrecerle a Dios una verdadera adoración en el lugar que Dios había designado para que se pudiera hacer. Entonces ellos debían de tener su corazón lleno de gratitud y lo deberían de hacer con todas las ganas, porque Dios les daba una oportunidad más de estar en su casa. Pero ellos perdieron la pasión. Qué triste es cuando se pierde la pasión, ¿verdad? Uno lo ve en los matrimonios, uno lo ve en las familias, uno lo ve en el trabajo. Hay algunos que anhelan tener un trabajo, pero de repente entran en lo cotidiano y después ya se vuelve aburrido. Y a veces a los cristianos nos pasa así. Ellos realmente perdieron la pasión. Ahora viene Dios con unas preguntas y las respuestas del pueblo solamente demuestran que sus vidas eran totalmente vacías delante de Dios. Cuando nuestro corazón está seco, no podemos servirle a Dios de una forma excelente, ni podemos tener una adoración excelente al Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto insensibles y caemos en un letargo espiritual, es decir, en una somnolencia espiritual. Y voy a entrar al grano porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Hay 7 afirmaciones de Dios y escuche, y las insolentes respuestas del pueblo para lo que Dios les dice. Número 1, les dice en el versículo 2, Israel, yo los he amado. Vea cómo empieza. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, aquí viene en qué. La primera respuesta, ¿en qué nos amaste? Y ahora dice el Señor, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. En otras palabras, el Señor les dice, amados israelitas, yo escogí a Jacob, su padre, y he mostrado mi amor con él, y he hecho promesas extraordinarias para ustedes. Y ahora yo vengo a recordarles una vez más que yo los amo. Y viene ese recordatorio de Dios cuando el pueblo de Israel estaba pasando cosas difíciles porque acababan de regresar del cautiverio. No tenían, hermanos,
una comodidad como la tenían las demás naciones. Y ahora el pueblo de Israel, cuando Dios les dice, yo los amo, y ellos dicen, ¿en qué nos has amado? Si nos amaras, estuviéramos como las demás naciones, prósperos económicamente. Si hubieran cumplido las palabras de Deuteronomio 28, que seríamos cabeza y no cola. Pero Dios les dice, yo los amo. Y usted sabe que Dios al hijo que ama disciplina. Y Dios había traído una disciplina para el pueblo de Israel, y la disciplina había sido el cautiverio, para que ellos reconocieran a Dios allá y se volvieran, y de decir que Dios los disciplinaba porque los amaba. Porque si se nos deja sin disciplina, dice, no somos hijos sino bastardos. Hermanos, el pueblo dudaba que Dios los amara porque estaban viviendo en una situación difícil. Acusan a Dios de no ser fiel al pacto. Si nos ama, ¿por qué nos pasa esto? ¿Acaso no le pasa hoy eso a la iglesia? Y acabo de leer un testimonio que ese me impactó. Un pastor fue a visitar a un señor que tenía un cáncer terminal. Solo estaba esperando la muerte. Y el pastor lo ve con una sonrisa, pero de aquellas celestiales. Y dice, yo lo vengo a visitar, ¿verdad que está bastante enfermo? Y él le contesta, fíjese que yo no estoy enfermo. Pero si tiene, yo creo que es metástasis o algo así, aquel cáncer saltarín que lo tenía por todos lados, solo estaba esperando la muerte. Y cuando el pastor le dice, lo vengo a visitar, pero lo veo también, es que usted está enfermo. Y él dice, yo no estoy enfermo. ¿Sabe qué problema tengo? Es que el que está enfermo es este cascarón. Pero mi alma está sana, porque disfruto todos los días el amor de Dios. Y solamente estoy esperando el banderazo de salida para dejar este cascarón e irme a la presencia de Dios. Hermanos, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos preocupamos por este ingrato cascarón, verdad? Hay unos cascarones más grandes que otros, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Y unos cuidan más el cascarón que su alma. Y él dice, yo disfruto del amor de Dios todos los días, porque Él pagó un precio en la cruz para redimirme, y muchas aflicciones puede tener el justo, pero de todas las librará Jehová. Y lo que va a hacer el Señor es librarme el día que me lleve a su presencia. Ese es el amor de Dios. El pastor dice que salió mejor con la cabeza agachada y diciendo, qué leccionota la que recibe. Número 2, Dios les dice, israelitas han menospreciado mi nombre. Vea el versículo 6 del capítulo 1. Yo digo, vea la paciencia de Dios. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, vea la respuesta del pueblo, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mire, los israelitas, como estaban viviendo en una somnolencia espiritual, se atreven a tratar a Dios de tú a tú. Se había perdido la reverencia total a Dios, porque estaban enfocados en ellos mismos y no estaban enfocados en lo que Dios es. Y le dicen al Señor, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y es que el nombre no solamente denomina a la persona, sino que equivale a ella. Por eso los judíos, fíjese que para ellos era difícil, y hasta la fecha los ortodoxos es difícil pronunciar el nombre de Dios. No lo quieren pronunciar porque dice, podemos deshonrar el nombre de Dios. Y ellos creían que con no mencionar el nombre de Dios estaban honrando a Dios.
Pero Dios les dice, no, es que ustedes, aunque no pronuncien mi nombre, pero con sus actitudes están menospreciando mi nombre. Esta es una queja muy grave de Dios para el pueblo. Escuche, Dios se siente burlado con aquella nación que Él tenía su corazón en ellos y que Él tenía todo el derecho de que su nombre fuera enaltecido y glorificado en medio de la nación. Número 3, Dios les dice en el versículo 7, han contaminado mi altar. Y la respuesta es, ¿en qué te hemos deshonrado? Vea, dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Otra vez la pregunta, ¿en qué? Del tú a tú con Dios. ¿En qué te hemos deshonrado? Fíjese que ellos lo que hacían era presentar lo peor en la adoración. Presentaban aquel animal que estaba cojo, estaba ciego, estaba enfermo. Y realmente cuando ellos presentaban un animal así, estaban quebrantando la palabra de Dios, que en Levítico capítulo 22 estaban establecidos los animales que sí se podían presentar delante del Señor. En otras palabras, eran animales perfectos, porque el animal significaba al ofrendante. Entonces, lo que ellos están haciendo acá es que con presentarle a Dios un animal enfermo, cojo, ciego, que nadie les daba nada en el mercado, lo que ellos estaban diciendo, en otras palabras, eso te estamos nosotros presentando. Eso somos nosotros. Ese es nuestro acto de adoración. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? Están deshonrando mi nombre, dice el Señor. Número 4. Dios les dice, me habéis cansado con vuestras palabras. Y la respuesta de ellos dice, ¿en qué le hemos cansado? Vea, versículo 17 del capítulo 2. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís otra vez, vea la respuesta, ¿en qué te hemos cansado? Y ahí viene el Señor, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Cuando los israelitas regresaron del exilio, pudieron ver la prosperidad material de todas las naciones donde pasaban. Y pudieron ver cómo Babilonia era un país, hermanos, lleno de riqueza natural de una forma sorprendente. Y ahora ellos que regresan a la ciudad que estaba recién reconstruida, la ven, hermanos, todavía tal vez las murallas no estaban terminadas, las calles sucias, las calles tal vez, las casas tal vez no igual como las de los babilonios. Y ellos dijeron, Señor, ¿cómo es que tú permites que el impío progrese? ¿Cómo es posible ello? Ellos tienen todo lo que se nos había prometido a nosotros. Así que, en otras palabras, le estaban diciendo, Dios, no eres justo. Dios, no eres justo. Porque nosotros que somos tu pueblo, no tenemos todo lo que tienen los impíos. ¿Acaso no a veces es el pensamiento de muchos cristianos? Ve aquel, yo he oído esto, cuando yo empiezo a diezmar me va peor.
Desde que me volví evangélico, ya no soy el mismo. ¿Por qué? Si yo me preparé tanto y aquel que no tiene tanta preparación gana más que yo. Porque yo, si soy el hijo del rey, debería de andar en un BMW. Perdón por la publicidad. No que ando en bicicleta. Y ese impíote, dicen todavía, ¿verdad? Anda en semejante carro. Con ropa de marca. Y como dijo un hermano, hasta con buena mujer. ¿Cómo es posible? ¿Es que Dios no es justo? Wow. ¿Por qué? Porque centramos nosotros en nuestra vida que las bendiciones materiales es un mensaje del cielo, que somos hijos del rey. Pero lamentablemente no es así, porque nos han metido la teología de la prosperidad. Usted sabe que es próspero porque tiene zapatos. Yo no veo a nadie descalzo acá. Si no, recogemos una ofrenda hoy y le compramos 2 pares de zapatos. Pero no hay nadie. Usted sabe que en otros lados la gente no tiene zapatos. Y hasta somos llenos de cosas. Nos gustan las cosas de marca. Y Dios nos las da. Usted sabe que desde que nosotros conocimos a Jesús empezó la prosperidad. ¿Para qué es que usted tenga un montón de plata, casas, carros, si usted se va a ir al infierno? Yo estoy viviendo una prosperidad desde el día que conocí a Jesús, porque tengo una promesa de mi Padre que Él nunca me dejará ni nunca me desamparará. No he visto justo, dijo el salmista, desamparado. Y todavía dice, ni su descendencia que mendigue pan. Y muchos de tanto pan están gorditos. Tienen que hacer dieta. Dios ha sido tan bueno. Dios había sido tan bueno con el pueblo de Israel que aunque sea en el cautiverio, Dios había sido fiel con ellos. Dios había tenido cuidado y había regresado un remanente más o menos de 50,000 personas a Jerusalén. Y ahora ellos altercando con Dios. Porque no tenían las cosas que los demás tenían. Y por eso le dicen al Señor, Señor, ¿en qué te hemos cansado? Porque Dios les dice, me habéis cansado con vuestras palabras de tanta queja. Usted sabe que los israelitas se parecen a nosotros. No, mejor nosotros nos parecemos a ellos, ¿verdad? Que siempre nos quejamos. Número 5. Dios les vuelve a decir, yo no sé la paciencia de Dios. Me cuesta entenderla. Me cuesta entenderla. Bendito sea que el Señor no es de Zacapa, no es de Oriente. Ni es musulmán tampoco. Número ¿qué? 5. Les dice el Señor en el versículo 6 y 7 del capítulo 3. Porque yo Jehová, dice ¿qué? No cambio. Él es Dios y no cambiará. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Se merecen que ustedes sean destruidos como fue Sodoma y Gomorra. Pero vean, por amor. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, mire la respuesta de los israelitas. Cayeron postrados a tierra, humillados, reconociendo su perdón. No. Todavía se atreven a decirle, ¿en qué hemos de volvernos? No. Yo del Señor le hubiera pegado una patada en las nalgas y lo saco. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Si no fuera por ese carácter
esa característica de la paciencia de Dios que fuera de sus hijos. Cuando ellos le dicen, ¿en qué hemos de volvernos? Dios les dice, miren, ustedes son los descendientes de Jacob. Yo amé a Jacob. Pero recuérdense, ustedes son igual que su antepasado. Jacob fue tramposo y engañador. Y ustedes son igualitos. Llevan ese ADN de engañadores y de tramposos. Pero dice Dios, yo no cambio. He decidido amarlos y los voy a seguir amando. Y por eso los he disciplinado. Dios lo que está diciendo, miren, mi santidad es invariable. Pero ustedes sí son invariables en perversidad. Ustedes sí. Tiempos bonitos donde me adoran, me buscan, guardan mi palabra. Pero después la presión de las naciones los hacen que se aparten de mis caminos. Y ahí van todos los israelitas. ¿Cuál es la invitación? Dios les dice, vuélvanse a mí, porque han dejado mi palabra. Por eso es que los llevé al cautiverio, para que aprendieran la lección. Pero vea, regresan y no aprenden la lección. ¿Qué hace usted con un hijo que es necio? Que usted le llama y le llama y le llama la atención. ¿Verdad que es difícil? Yo digo, y el Dios Todopoderoso les está diciendo, ustedes no han hecho las cosas bien. Vuélvanse a mí de todo corazón y yo me volveré a vosotros. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, esa invitación de Dios? Cuando Dios le invita al pueblo, vuélvanse a mí, humíllense, busquen mi rostro, traten de aferrarse a mi palabra. Y dice Dios, la respuesta mía va a ser, yo me voy a volver a ustedes. En otras palabras, le está diciendo al pueblo, arrepiéntanse de su mal proceder. Número 6. Otra vez Dios les dice a los israelitas, y todavía esto es más grueso, ustedes me han robado, partí de ladrones. No, pues no se lo estoy diciendo a ustedes. Dios se lo dijo a el pueblo de Israel. Me habéis robado. ¿Cuál es la respuesta de ellos? No se animan a decir la verdad. ¿En qué? ¿En qué te hemos robado? ¿En vuestros qué? Diezmos y vuestras ofrendas. Cuando tocamos el tema del diezmo es machucarle el callo a la gente. Es que el pastor predica por diezmos porque son todos para él. Perdón, aquí en esta casa no es así. Los que laboramos acá para el Señor tenemos un salario. Pero Dios le está diciendo, ustedes me han robado. ¿En qué? En no honrarme a mí con lo que me corresponde. Escuche, muchos de nosotros batallamos con no dar el diezmo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué realmente no damos nosotros al Señor lo que el Señor se merece? ¿Sabe por qué? Por esto, mire. Porque amamos el dinero. Pero estaba hablando con un hermano que acaba de ir a Estados Unidos y yo no sé a qué restaurante se fue a meter. Y me decía, fíjese que de una vez en la propina viene el 18% de impuesto. Vea que sí, hermana Susi. 18% de impuesto. ¿Pero qué? Por lo que se come, ¿verdad? ¿Y la honra para Dios? ¿Dónde está? Pero fíjese que lo que está pasando es que también los israelitas no estaban viviendo un tiempo de mucha prosperidad económica, porque habían regresado del cautiverio,
había escasez, había sequía, las langostas habían visitado la nación. Y dijeron, ¿cómo te vamos a dar, Dios, si estamos en escasez? ¿Sabe por qué decimos no le damos a Dios nosotros? ¿Por qué? Porque no nos alcanza. Si yo fuera millonario, entonces sí podría dar. No, si ganamos 1,000 quetzales, nos cuesta dar 100 pesos a Dios. Si usted se ganara 1,000,000 mensual, pero no, dar $100,000 de diezmo. No, pero entonces sí lo daría. No, mentira. No lo daríamos. Dios le dice, mis amados hijos, ustedes me han robado. Y la pregunta es tal vez no solamente dinero. ¿Qué más le robamos a Dios? Le robamos el servicio que Él se merece. Le robamos la adoración que Él se merece. Le robamos el tiempo que Él se merece. Y esto es cuestión de honra. Hermanos, acá Dios nos da una lección tan práctica, que cuando los israelitas tenían abundancia, Dios les dijo, lleven los diezmos y las primicias a la casa de Dios y allá preséntela y adoren a Dios por lo que Él les ha dado. Pero Dios les dice, es que esto es proporcional. Dios no nos pide a nosotros más de lo que nosotros podemos dar. A mí me caen mal aquellas promesas de fe, cheques de fe que se dan. Yo no tengo mucho dinero, pero le voy a creer a Dios y voy a dar este cheque sin fondos. No, perdone. De lo que hemos recibido de la mano de Dios es lo que debemos de dar. Y sabe que también es voluntario. No es una ley acá en el Nuevo Testamento. Debemos de hacerlo con alegría de corazón, sabiendo que de Dios hemos recibido la salud, sabiendo que de Dios hemos recibido los talentos, las habilidades para darle a Dios. Y hay discusiones, hermanos, como usted no se tiene idea, en favor y en contra del diezmo, pero si usted métase a buscar a googlear, dijo uno, y se va a encontrar con un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? Para mí es gozo y alegría darle a Dios un poquito de todo lo que Él me da. Pero Dios le dice a los israelitas, estaba estipulado en mi ley que ustedes apartaran el 10% y ahora ustedes me han robado. Y Señor, ¿y en qué te hemos robado? Vea, hijos insolentes. Y finalmente Dios les dice, había hablado, y esto sí me asusta, hablado violentamente contra mí. Capítulo 3, versículo 13 y 14. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dios hablando así, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Pero vea el versículo 14. Habéis dicho, dice, por demás es servir a Dios. ¿Qué provecho que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Entonces la respuesta de ellos es, ¿para qué servir al Señor? No hemos ganado nada con guardar su palabra. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Solo veían las cosas materiales. Mejor, dijeron ellos, vamos a llamar benditos a los arrogantes y no a los justos. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos. Que la palabra de Dios sea un fastidio. No, eso sí demuestra una sequedad espiritual extraordinaria. 13 y 14. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir que hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados?
Y dice el versículo 15, de ahora en adelante, mejor llamaremos bendito al arrogante. En otras palabras, ellos son los benditos, nosotros no. Entonces, la conclusión que ellos llegan es que hemos hablado contra ti. Pues precisamente esto. Están sacando lo que tienen en su corazón. Cuando leía este pasaje, me ponía a pensar, ¿qué somos nosotros para altercar contra Dios? Romanos 9:20 dice, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién eres tú? Dios tiene todo el derecho por redención sobre su pueblo, de corregirnos, de reclamarnos las cosas que no están bien, de llamarnos al orden como hijos. Y si nos disciplina, debemos de aprender a decirle, gracias, Señor, porque es una muestra de tu amor. Así que lea detenidamente, son solo 4 capítulos. Tiene otro montón de lecciones, pero a mí lo que más me impacta es la insolencia del pueblo cuando Dios los llama al orden. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa